Hola amados, ¿cómo están? Bendiciones. Nosotros muy felices de poder estar acá un viernes más junto a ustedes en lo que es el programa Día a Día a través de la señal del 15.1. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Cómo estuvo tu semana? Día viernes. Sí. Es rico. Volviendo de vacaciones ya. Sí. Volviendo a nuestras actividades. Retomando ya el ritmo. Sí, el ritmo normal del año. ¿Tu semana cómo estuvo, Seba? Sí, bien. Ahí con un integrante nuevo en la familia. Sí. Sí, tenemos un integrante, pero no es hijo, es un cachorrito que llegó a la familia, así que hace rato ya teníamos prometido un perrito para la Florencia. Así que acostumbrándonos al ritmo, porque es harta responsabilidad. Sí. Es como un hijo igual. Sí, así que bien ajetreada la semana, pero bien. Gracias al Señor, todo tranquilo, todo en paz. Qué bueno, Seba. Queremos invitarle a todos los que nos están viendo a que pueda seguir las redes sociales del canal 15.1 BPB y que también pueda seguir las redes sociales del Ministerio Rey de Gloria Chile en Instagram, YouTube y Facebook. Sí, podemos mostrar el Instagram del ministerio. Vamos a ver ahí algunas imágenes. Ahí está el Instagram del ministerio. Ahí estamos, cierto, Seba, todos los días subiendo resúmenes de las predicaciones, reviews de los servicios. Ha sido de mucha bendición el Instagram para mucha gente. Sí, vemos al pastor Cristóbal. Sí, al apóstol Rafael. Está el tema del podcast. Sentado a la mesa. Ahí tenemos una gráfica de lo que fue el culto de gratitud y abundancia. Así que a usted si le interesa saber un poco más acerca del ministerio, puede seguir las redes sociales y ver ahí también todo lo que como actividad estamos también promoviendo, ¿cierto? Rey de Gloria Chile, Instagram, Facebook y YouTube. Exactamente. Bueno, yendo a lo que nos compete el día de hoy, la semana pasada estuvimos hablando acerca de un tema bien especial. Yo tuve ahí unos mensajitos de algunos hermanos que ya son fieles televidentes del programa, que cada día viernes se conectan ahí de manera puntual, les gusta mucho el programa y también han empezado a ver los demás días del programa. Y la verdad que les ha gustado mucho, dicen que les es de mucha edificación el tiempo que pueden conectarse ahí en las mañanitas del día viernes y de los otros días de la semana. Estuvimos hablando acerca de lo que fue el podcast, ¿cierto? En el cual tuve participación junto a mi hermano Víctor. Y fue un tiempo bien bueno que pudimos compartir acerca de un poco el proceso que vive uno como hijo de pastor. Claro. Lo que es el proceso personal con Dios. Y fue un tiempo bien especial, pero no es tan solo como hijo de pastor cuando el vivir proceso, o sea, no somos más ni menos por ser hijos de, el proceso es personal. Eso. ¿Cierto? Entonces, queríamos hablar hoy día acerca de tu testimonio, Marcela, de cómo ha sido tu testimonio en este caminar en Cristo, alejándonos un poquito de ese apellido, hijo de, ¿cierto? Sino que ahondando un poco en tu experiencia personal con el Señor. Y cuando hablamos acerca de la experiencia personal, no es para ser autorreferentes, sino que para que usted pueda ver a través también de nuestro testimonio al Cristo que profesamos. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia en la niñez, adolescencia? Y ahora ya en juventud adulta. En la juventud, ya siendo más una joven adulta ya. Sí, ¿Cómo ha sido ese proceso? En la niñez, por lo general, a uno lo llevan a la iglesia. Pero tengo algunos recuerdos de mi niñez ¿cierto? Asistiendo a la congregación
y fue muy disfrutable desde el punto de vista de la niñez. Pero tengo recuerdos así de disfrutar los tiempos de adoración, de disfrutar lo que era la iglesia. ¿Tú danzaste alguna vez en la iglesia? Sí, estuve en danza de baile, sí, cuando era niña. Sí. Sí. No recuerdo la edad, pero era chica, todavía ni siquiera preadolescente, y estuve en danza. Entonces, pero tengo ese recuerdo como de disfrutar los tiempos principalmente de adoración en la congregación, estando danzando o no, y creo que justamente por lo que yo también veía en mi casa, de la enseñanza de mis padres y el ejemplo de ellos también de adorar, de orar, pero luego, ¿cierto?, llega el ministerio a mis papás, ¿cierto?, el llamado personal de ellos, y justo en un proceso que yo estaba como preadolescente, luego ya adolescencia, y ahí me puse un poco rebelde, Seba, no sé si tú te acuerdas. Sí, todos nos ponemos rebelde en alguna edad. Todos en alguna edad, sobre todo en esa edad de los 13 a los 16, claro, como que una edad bien compleja. Sí. Pero haciendo un paréntesis en lo que tú estás mencionando, que es como entrando ya de lleno a lo que es tu testimonio en cuanto al encuentro que tuviste con Dios, ¿cierto? Claro. En una edad determinada. ¿Cuán importante crees tú, que yo lo considero pero muy importante, ¿ya?, sean nuestros padres ministros, ¿cierto?, en la iglesia local, o sean hermanos, porque somos todos hermanos, eso, pero tengan o no tengan alguna responsabilidad en el ministerio, nuestros padres, cuán importante es ese ejemplo que tú mencionabas, que viste, ¿cierto? Ese ejemplo que viste, que no es tan solo que... Porque qué fome es que vamos a la iglesia, ¿cierto?, y tengamos un papá que en la iglesia sea una persona y en la casa sea otra persona. Claro. O sea, yo creo que lo fundamental, y no tan solo en nuestros padres, en nosotros como hijos de Dios y en nuestra vida como cristianos, la importancia del testimonio. Sí. O sea, ¿qué crees tú, qué puedes opinar acerca de eso, de lo importante que fue ese testimonio que tú viste? No, yo creo que fue fundamental. Y de hecho fue fundamental también en el proceso después, como de las crisis más de la adolescencia, también fue fundamental, y hasta el día de hoy. Yo creo que los humanos, las personas, ¿cierto?, necesitamos modelos. Necesitamos modelos, y creo que qué mejor que nuestros padres sean modelo de oración, modelo de adoración, modelo de una vida en Cristo que da testimonio de lo que hablamos. Y fue fundamental para todo mi desarrollo, y también eso te encamina, sin lugar a dudas, por la enseñanza de los padres, también a ese encuentro personal, que finalmente, más allá del proceso de rebeldía que sea que uno pase, cuando tus padres, ¿cierto?, primeramente naturales, si es que están en el Señor, pero también espirituales, y que en nuestro caso son ambos roles, ¿verdad?, te impulsan a ese encuentro personal con Dios, sin importar que ese proceso te tome 2, 3, 4 años, por el que dirán, sobre todo en nuestra posición como hijos de, que al final igual influye de algún modo, es súper relevante. Entonces, claro, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, Seba, es fundamental que los padres, ¿cierto?, que tienen hijitos pequeños y son cristianos, muestren con su ejemplo, con su día a día, las acciones de las que profesan, el Dios que profesamos con nuestras acciones, porque nosotros como niños estamos pendientes de todos y captamos todo. Entonces, ser consciente de eso, de que siempre tu hijo te va a estar mirando y que va a estar haciendo clic lo que le estás diciendo con lo que estás haciendo, o va a estar produciendo disonancia, y que con el tiempo eso tiene consecuencias. El ser consecuente con nuestros actos, ser consecuente con eso también que decimos con nuestra boca. Exacto. ¿Cierto? Yo tengo una hija pequeña y me doy cuenta de eso. Que finalmente yo puedo decir muchas cosas, pero si mi hija no me ve actuar de la manera que yo estoy diciendo que ella tiene que actuar, a ella le genera algo raro, ¿cierto? Como que dice, se me dice esto, pero se hace esta otra cosa. Entonces, Juan, es súper importante ese ejemplo que nosotros damos, ¿cierto? Y ese testimonio no es solamente del papá al hijo. La palabra menciona, ¿cierto?, de que al hijo hay que instruirlo, ¿cierto?, en sus caminos, y que aunque fuese viejo no se va a apartar. Porque también la edad de la niñez es una edad importante. Sí. Porque en la niñez como que somos una esponjita que absorbemos todo. Claro, y hay estudios que hablan cómo ciertas edades y ciertos rangos van definiendo ciertas cosas después para nuestra adultez. Entonces es vital que nuestros hijos, bueno, los hijos, yo no tengo hijos, pero sus hijos, tus hijos, vean ese ejemplo. Es importante. Yo como hija lo pude ver.
Y de hecho el pastor Cristóbal lo ha mencionado en alguna de sus prédicas también, cómo el ver la vida de oración del apóstol, de nuestro papá, ha marcado también nuestra vida de oración. Sí. Y en el caso de la pastora, ¿cierto?, de nuestra mamá, a mí como mujer también, porque yo lo aplico cuando, por ejemplo, ellos no están en casa y a mí me toca asumir muchas de las labores que mi mamá en la casa tiene, y ya no hay el mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, de repente cocinando, para mí, mi hermano más chico, estoy constantemente hablando con el Señor, tal vez haciendo el aseo o preocupándome de las cosas más domésticas. La pastora siempre dice eso, aunque usted puede estar pelando papa, pero puede estar orando y puede estar teniendo un momento importante con el Señor, y el Señor le puede estar hablando algo relevante a su corazón. Eso es una de las cosas que la pastora siempre nos dice en los tiempos que tenemos de mujeres. Y yo también lo he podido experimentar como mujer en ese sentido. Así que es fundamental lo que tú dices, Seba. Sí, bueno, cerramos el paréntesis. Era importante un poco mencionar eso, sí, para no dejar, para ir completando un poco todo lo que va saliendo de la conversación, que es súper relevante, súper importante mencionarlo, porque, como te mencionaba, no tan solo con nuestros hijos, sino que el testimonio que damos en nuestro trabajo, el testimonio que damos en nuestro caminar diario, ¿cierto?, habla más que 1000 palabras. Sí. Yo puedo, por un lado, construir y con esta mano puedo destruir todo lo que yo he construido por acá, ¿cierto? O sea, todo lo que yo he hablado lo puedo destruir solamente con un hecho. O sea, ese testimonio acciones, es vital para aquel que está mirando. Y nosotros como jóvenes, hay generaciones detrás nuestro. O sea, en la misma congregación, en la misma iglesia local, detrás de usted hay una persona que lo está mirando como un referente. Lo está mirando sus acciones, a que muchas veces no nos damos cuenta. La semana pasada hablábamos acerca de esa exposición que como hijo pastor uno muchas veces tiene. Y la exposición está. Y le damos gracias a Dios por esa exposición también. Sí. Pero todos estamos expuestos. El hermano que quizás es el único cristiano en su familia, él también, hay alguien que lo está mirando. Hay alguien que está viendo. Quizás no lo está mirando para decir, a ver, voy a ver si es que el hermano es consecuente con sus dichos. No, sino que es así. Finalmente, si usted, y sobre todo si tenemos una posición de servicio, hay alguien que va a ver tu servicio y va a querer replicar. Y si nosotros no damos un buen testimonio en nuestro servicio, también esa persona quizás va a generar un rechazo en él. O sea, y el corazón es súper... La palabra nos menciona que no tenemos que ser piedra de tropiezo para el hermano. Y cuidarnos en esas mínimas cosas, porque muchas veces, sin querer ser piedra de tropiezo, lo somos. Cuando nos contradecimos, cuando no somos consecuentes con lo que hacemos, con lo que decimos. Entonces es súper importante. No, y en nuestra vida cristiana en general, finalmente nuestras acciones hablan de lo que creemos. O sea, y de lo que vivimos realmente, porque podemos hablar muy bonito, pero finalmente son nuestras acciones las que hablan del fruto, de lo que estaba realmente pasando en nuestro corazón finalmente. Entonces es relevante y también es como un spoiler de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero volviendo un poco al tema del testimonio, Seba, otra cosa que es relevante, que tiene un poco que ver con este paréntesis que hicimos, es que el que nuestros padres nos hablen del temor de Jehová, que debemos tener temor de Jehová y que nos enseñen la palabra desde niños, es algo que yo vi con fruto en mi vida. O sea, en la adolescencia, yo en este espacio como de rebeldía, uno comienza como a abrir los ojos a muchas otras cosas que en la niñez no, y comienzas como a definir quién eres realmente, ¿verdad? Y eso trae un montón de situaciones que generan conflicto con los padres, porque estamos definiendo nuestra identidad finalmente en la adolescencia. Entonces, en ese proceso, muchas cosas en las que yo no caí o que yo no quise involucrarme fue por la enseñanza del temor a Jehová que mis padres me enseñaron. Entonces, es vital. En cada proceso, yo creo que hasta que uno es adulto, lo que uno ve en casa es fundamental. Es fundamental. Y no estamos exentos de vivir procesos. Por ejemplo, por supuesto, hoy día que ya nosotros somos adultos jóvenes, y yo que soy padre, puedo ver y pesar un poco y ver desde otra mirada esa enseñanza o ese incomodar que muchas veces tuvo que tomar como rol el padre y la madre.
porque hoy día yo veo fruto de eso. Mm, El hecho de que se nos enseñe, ¿cierto? O la palabra de Dios, que se nos enseñe una vida en Cristo, no quiere decir que vamos a estar exentos de no, vivir procesos. De hecho, tenemos que vivirlos y es un poco de lo que estamos hablando. O sea, independiente de que seamos quienes seamos, el proceso lo tenemos que vivir. Dios va a buscar tener un encuentro con nosotros, ¿cierto? sí, Pero ahí es valioso esa enseñanza. O sea, claro. ahí podemos echar mano de todo lo que se nos enseñó. Mm, Pero el proceso lo vamos a vivir por una cuestión intrínseca en nuestra humanidad, que hay una etapa en nuestra vida donde buscamos una identidad, donde buscamos muchas veces el consejo afuera. claro. Yo me recuerdo mucho de mi hermano mayor, que fue como un poco más el rebelde de los tres. Sí. Pero también él como que fue marcando un poco, ¿cierto? Yo por lo menos, vi el ejemplo de él en muchas cosas, que metía la pata y yo trataba de no meter la pata ahí, Claro. ¿cierto? Fue en esa edad de los 15, donde se genera un poquito una rebeldía, que como digo, es como intrínseca, es parte de. Pero yo vi a un papá siempre orando, ¿cierto? Siempre con amor, dando un consejo. Y eso da fruto el día de mañana, va a dar fruto. Sí. La palabra del Señor no vuelve vacía, esa semilla va a dar fruto, ¿cierto? Entonces, es importante y es vital que aunque no veamos el fruto hoy día, seamos constantes en nuestra oración, y seamos constantes en eso que estamos pidiendo al Señor acerca quizás de un familiar. Estamos hablando acerca del papá con los procesos de los hijos. Exacto, con el proceso con los hijos. Seba, y lo que tú dices ahí es fundamental porque al menos en mi vida personal, yo en este periodo de adolescencia sufrí como una etapa de depresión, de autorrechazo, y creo que lo que sostuvo mi vida espiritual en ese minuto fue la oración de los padres. Mis padres no me forzaron, incluso por la posición de responsabilidad que ellos tenían en la iglesia, a ir a la iglesia, no me forzaron a vivir una vida de apariencia, por el que dirán, sino forjaron, y yo siempre lo voy a recordar, que yo tenía que vivir mi proceso con Dios y tener mi encuentro personal con Dios. Y fueron muy respetuosos de eso. Entonces, yo quiero invitar a todos los que nos están escuchando, si son padres, la oración da fruto en la vida de los hijos. Da fruto, y aunque no lo estemos viendo, si somos persistentes en oración, eso va a dar fruto. Y si estamos orando con la palabra, ¿cierto? Para que eso tenga un efecto espiritual en la vida de nuestro hijo, lo va a tener, y vamos a verlo con el tiempo. A veces queremos hacerlo al revés y forzamos naturalmente las cosas, que vayan a la iglesia, que se comporten de un modo, y no estamos haciendo la otra pega, que es la oración. Y mis padres es algo que al menos conmigo hicieron y dio fruto. Sí. Dio fruto. Yo lo veo como, yo soy mucho de ejemplo y de graficar todo lo que podamos vivir en el Señor, siempre graficarlo con ejemplos cotidianos. Y yo veo mucho eso como de la oración, que la oración muchas veces no tiene una respuesta inmediata. De hecho, yo creo que nunca, o sea, puede ser. Pero yo creo que la mayor cantidad de veces Dios también prueba nuestra fe en la oración, ¿cierto? Y ser constantes y creer, claro. Aunque no estemos viendo. Entonces yo creo que esa oración finalmente es como que es una cuenta de ahorro, claro, de oración. Sí. O sea, yo estoy sembrando, ¿cierto?, una oración en la vida de mi hijo, creyendo que esa oración va a dar fruto y que la palabra va a ser fiel. Y aunque fuese viejo, no se va a apartar, pero no dice que no va a vivir procesos que lo hagan dudar, no dice que no va a vivir procesos que lo remuevan, ¿cierto? Lo va a vivir. Pero si se sembró, ¿cierto?, en esa vida, palabra, y si se sembró oración, él no se va a apartar. Puede que pase, ¿cierto?, por un valle de sombra, de muerte. Se dé una vuelta grande, sí, pero el Señor es fiel. Y en algún momento se las va a rebuscar. Y el Señor sabe cómo hacer las cosas. Nosotros hemos venido hablando varios capítulos acerca de que Dios es un Dios de imposibles y de que muchas veces es un Dios ilimitado. Que muchas cosas que no caen en nuestra mente, en nuestra capacidad de poder entender, Dios las hace real, de la manera que menos nos esperamos. Sí, yo creo que lo más importante... tal vez hoy día no vamos a entrar en detalles del proceso personal, ¿cierto? Pero
una de las cosas que queríamos compartir es esto, es que finalmente lo más relevante en cualquier proceso que uno pueda vivir, porque como bien tú decías, Seba, van a haber procesos dolorosos, procesos que vamos a pensar, oh, ya aquí lo perdimos, pero al final, si se hacen las cosas como la palabra lo dice, vamos a ver fruto. Y lo más relevante es orar y estar a favor con nuestras acciones, en el caso también los que son padres, de que haya un encuentro personal con Dios, que no se viva una religión. Tener un encuentro personal con Dios es lo que permite que permanezcamos en el tiempo, en el Evangelio y en la sana doctrina. El encuentro personal con Cristo, no con un hombre, no con emociones en un evento, sino Cristo Jesús. Ese tema que tú estás tocando es súper, siento yo, importante en la vida de un cristiano, porque ya sea que ese encuentro lo tengamos en nuestra niñez, que puede ser en nuestra adolescencia, que puede ser nuestra juventud o nuestra adultez, o siendo anciano, ese encuentro, que no hay como una edad determinada que tenga como regla ser. No, pues. En esta edad, el encuentro que tengo que tener con Dios, Dios puede irrumpir, ¿cierto? Y Él puede irrumpir en el momento que Él determine, que sea nuestro día de justificación. Él viene, irrumpe, ¿cierto? Y se nos presenta y tenemos ese encuentro con Dios. Pero cuán importante lo que tú mencionabas recién es mantenerse en ese encuentro. Muchas veces, y a mí me pasó siendo joven, más joven, siendo hasta adolescente y niño en los primeros de lo que me acuerdo, ¿cierto? Claro. Muchas veces eventos a los cuales yo pude participar de jóvenes, o eventos para la iglesia abiertos, donde muchas veces se ven el conmover emociones más que llevar a la iglesia a tener un encuentro real con Dios. Entonces, ¿cómo nos mantenemos en esa línea y no nos vamos hacia el querer vivir por emociones, el querer vivir de evento en evento, para que nuestra humanidad, ¿cierto?, se sienta satisfecha de lo que queremos escuchar y no, sino que es caminar realmente en una sana doctrina? Claro. El pastor Cristóbal mencionaba el domingo pasado acerca de que somos más que victoriosos. Más que vencedores. Y más que vencedores. Sí. Tenemos victoria en Cristo Jesús, ¿cierto? Pero esa victoria no quiere decir que no vamos a sufrir por el proceso. Claro. O sea, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cierto? Sabemos que tenemos victoria y que podemos vencer a través de su sacrificio en la cruz. Pero eso no es una palabra que nos diga que vamos a ser exitosos en todo, que no vamos a vivir procesos dolorosos, que no vamos a vivir padecimiento. Al contrario, vas a vivir esto, pero en Cristo eres más que vencedor. Claro. En Cristo eres más que victorioso. Entonces, según tu opinión, ¿cómo viviste tú ese proceso? Porque en el proceso que tú lo viviste fue una adolescencia. Sí. Y en la adolescencia, y sobre todo hoy, estamos expuestos, tú mencionabas, a un montón de distractores, a un montón de voces externas, ¿cierto? Sí. Que muchas veces, la palabra lo menciona. Así como que, sea o no sea lo menciona como tendencias, ¿cierto? Que nos pueden llevar, nos pueden hacer fluctuar. En nuestra fe, claro. ¿Cierto? En nuestra fe. Pero también esa influencia también está externa a la iglesia, pero también dentro de la misma iglesia, sí, o dentro del mismo, no sé si de la iglesia local, pero dentro de la iglesia mundial, hay muchas tendencias, ¿cierto? Claro. Que si nosotros hoy día, con el acceso y hermano, tenga cuidado con este aparato. Hoy día es más difícil que antes, porque antes no estaban las redes sociales, en mi adolescencia no estaban, pero claro, hoy día existe... Hoy día es más fácil, sí, llevarse por corrientes de doctrinas que salen de la sana doctrina. Que salen de la sana doctrina, ¿cierto? Sí. Es mucho más fácil porque antiguamente, no sé, teníamos que quizás ver por la televisión. Yo me acuerdo, el otro día hablábamos en un trabajo, tuve la oportunidad de compartir acerca de un video musical que esta persona estaba viendo. Yeah. Y me decía, yo me acuerdo en mis años tenía que esperar de una semana a otra, claro, para que tocaran el hit del momento. Y hoy día usted con este aparato se puede meter y tener, pero toda la biblioteca musical del mundo que hay, claro, que está sonando en Arabia Saudita, lo que se está sonando en China,
o lo que está sonando en Chile a través de este aparato. O sea, tenemos el acceso a toda la información habida y por haber. Entonces estamos más expuestos a convivir con esas corrientes que nos pueden sacar de una doctrina sana. La palabra lo menciona, o sea, eso va a estar. Eso va a estar. ¿Cómo fue para ti vivir con eso? Porque también yo me acuerdo que hubo una tendencia hace muchos años atrás que era mucho de, no tengo nada en contra de los hermanos centroamericanos. Yo me fui a Guatemala, a Centroamérica, y Sí. es un hermoso país, pero sí había una tendencia como media de idolatría, o como que veíamos como que en Centroamérica había una unción que aquí no había, Claro. ¿cierto? Y yo digo, le servimos al mismo Dios. Yo digo, el Espíritu Santo es el mismo. No sé si en Estados Unidos, en Miami, en Centroamérica, el Espíritu Santo es más poderoso que el Espíritu Santo que tenemos en nuestro interior, ¿cierto? O es más poderoso el Dios que le sirven allá que al que le sirven acá. Pero se dio mucho esa tendencia. Sí, po. De que la iglesia empezó a seguir a estos hombres de Dios, que no digo que no sean hombres de Dios, pero la misma iglesia de repente cae en una idolatría, Sí. ¿cierto? Y nos hace desviar del camino. Hoy día yo te veo con 30 y no voy a decir la edad, pero a Dios gracias, siguiendo una sana doctrina. O pretendiendo seguir la sana doctrina. Sí, yo creo pero que el al final proceso ha es sido largo. Sí, yo creo que al final se trata de eso, de permanecer en la sana doctrina, porque también hemos visto mucha gente que parte bien y termina en cosas que tú dices, pero ¿en qué parte de la Biblia nos enseña eso Jesús? Entonces yo creo que se trata de permanecer en la sana doctrina, pero sí, hay corrientes. Y en la adolescencia en particular yo recuerdo muy bien que estaba como esto de pasar adelante cada vez que habían eventos y cosas para que los pastores o la gente que estaba ahí te ungiera, te orara o te profetizaran X cosas. Y también a veces pasaba que no te profetizaban nada y uno quedaba chuta, como que en verdad Dios no va a querer nada conmigo, no tengo un propósito. Y ahí es fundamental la sana doctrina. Ahí es fundamental. ¿Y qué te parece, Seba, que sigamos hablando de esto después del corte? Le voy a dar un versículo. Antes del corte, ya, ok. Un pequeño versículo. Dice, ten cuidado de ti mismo Eso es, pero relevante. y de la doctrina. Sí. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Exacto. Con el testimonio, estando en la sana doctrina. Así que vamos a ir a un corte y vamos a seguir Hablando de con esto. este tema que está muy interesante. Vamos al corte musical. Yo he creído con toda mi alma en un Dios poderoso. Yo he confiado en aquel que salvó mi alma en la cruz. A pesar que la prueba amenaza, cual brava tormenta, me doy cuenta que en la barca está Jesús a mi lado. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo a mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Yo he visto con mucha tristeza aquel que dudaba, pesimista, sin esperanza, que vive sin fe. Y la Biblia me muestra la fe de grandiosos profetas. Me
levanta y alienta mi ser y puedo creer. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo a mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Cuántas veces faltando en la mesa a Dios yo clamé, cerradas estando las puertas, Jehová las abrió. Siempre, mi Dios, respondiste a mi humilde plegaria. Tus promesas se cumplen en mí y te doy las gracias. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo a mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Radio TV, música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. Íntimo. Conduce David Letelier. Cada domingo a las 22 horas. Somos el 15.1. Tiempo de oración. Un programa para orar y reflexionar en la palabra de Dios. Lunes a viernes, desde las 11 de la mañana. Somos el 15.1. El 2024 se disfruta en el 15.1. Programas para la familia. ¿Curso lo acepta? Educación cristiana. Para todos ustedes, aquí con Programas para compartir. Somos el 15.1.
Qué hermosa canción, Seba, de nuestro hermano Andrés Bernal. Se llama Yo he creído. Hermosa letra. Sí. Hermosos temas los que hemos Sí, escuchado. estamos muy en nuestra contentos estadía porque acá se nos ha ampliado. Sí, la biblioteca musical. Sí, sí. Primera de Timoteo 4:16. Ese es el Eso, versículo que terminamos sí, con el que en habíamos el bloque recién pasado, que dice, ten cuidado de ti mismo. Y yo creo que eso es súper Relevante. relevante, porque muchas veces somos nosotros mismos Mm. nuestro peor enemigo. Sin O sea, lugar a dudas, po. Nuestro hombre, nuestra carne, Exacto. nuestro viejo Y hombre. hay un versículo que Sí. en el corte musical tú me comentaste, Sí. Mira, yo creo que a veces, ahí, mira, léelo de nuevo, Seba. el de 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello, pues haciendo esto, teniendo cuidado de mí mismo Y de la y de doctrina. la doctrina, y persistiendo, Claro. ¿cierto? Que Ujú. ahí yo creo que ahí está el Sí, valor po. agregado, persistir, ¿cierto? Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a todos los que te oigan. O Claro, sea, cuando nosotros nos embarramos, no nos embarramos nosotros nomás. por supuesto. O sea, po. embarramos a todos los que oyen y siguen nuestro consejo, Y eso pueden nuestra ser palabra. tus hijos, no solamente, No solamente un pastor. o sea, partimos hablando acerca del testimonio que nosotros dábamos o el testimonio que recibimos. Cuando yo te hacía la pregunta de que si tú estás en una sana doctrina o te esfuerzas, ¿cierto?, por seguir la sana doctrina, es por eso mismo, porque también has tratado de persistir en ese consejo Claro, de eso se ¿cierto? trata. y de eso se trata finalmente. Sí. O sea, ya sea en la edad que estemos, como mencionaba anteriormente, ya sea en el momento en que nos encontremos ahora mismo, Mm. tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. La palabra dice que el que crea estar firme, Sí. no que yo siga una sana doctrina, es que yo estoy bien acá. Por eso la pregunta es media capciosa, porque a pesar de que creamos ¿Me quieres estar pillar, bien, Seba? ¿Me sí, quieres pillar? a pesar de que creamos estar en lo correcto, tenemos que tener cuidado, tenemos que Sí. examinar Además nuestro que corazón eso, primeramente. Nuestro corazón es engañoso, dice la palabra. Entonces yo creo que ahí el versículo que tú leías parte diciendo que debemos tener cuidado de nosotros mismos. Eso es tan relevante y tan sobrio porque nos habla de nosotros. A veces no tenemos cuidado de nosotros porque tenemos un mayor concepto de nosotros mismos del de que deberíamos tener, pero debemos constantemente estar llevando nuestro corazón a la presencia del Señor para que sea escudriñado y seamos confrontados por el Señor. Entonces yo te iba a leer un versículo que te lo leí igual en el corte y está en 1 Timoteo 6 del 3 en adelante. Dice, en relación a la sana doctrina, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, hay algo ahí. O sea, por lo general cuando vemos doctrinas que no tienen que ver con la sana doctrina, algo pasó. Hubo un corazón que no tuvo cuidado de sí y que no se conformó a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, no solo a las sanas palabras de Jesús, sino también a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Y qué pasa con esa persona? Está envanecido, dice la palabra, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice la palabra. Entonces, ¿cuál era la pregunta que me ibas a hacer? No, yo te preguntaba, ¿tú estás caminando o yendo en pos de seguir la sana doctrina? Yo creo que decir sí, así a secas, es no tener cuidado de nosotros mismos, Sí, eso ¿cierto? es. Yo creo que... Esa era la pregunta capciosa. Sí, me quería pillar, Seba. Sí. No, pero yo creo que no. Decir como un sí absoluto es tener un alto concepto de nosotros mismos. O sea, podrías decir, estoy persistiendo en ello. Estoy persistiendo en ello y procurando, ¿cierto?, tener cuidado de mí y de lo que oigo también. Ese versículo parte del comienzo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Y no Señor se conforma. Jesucristo. Y no se conforma. Hay algo vital ahí. Exacto, yo por eso hago siempre, es que yo soy mucho de ejemplo. Si mi cabeza funciona con ejemplo, porque siento que también se reciben. Es más fácil, po. Sí. Sí. Pero yo cuando te hablaba de tu adolescencia, Mm. ¿cierto? Es porque muchas veces la adolescencia es una etapa en nuestra vida, y lo digo a modo personal, donde muchas veces uno no se conforma. Y a veces hay adolescentes espirituales que son adolescentes eternos, que no Y nos no- conformamos. Y no nos conformamos en la casa con el consejo del papá. Mm. Y puede ser un consejo sano,
en la Claro. doctrina de ser un buen hombre. Claro, Esa doctrina que te enseñan de que tienes que ser respetuoso, de que tienes que ser, hacer toda tu responsabilidad en el hogar, de que tienes que cumplir con tus labores, ¿cierto? Que tienes que traer buenas notas, con todo eso que se ese nos es como el enseña. ejemplo de la casa. Sí, con las buenas costumbres, como se le llama. Con esa doctrina, porque nos adoctrinan cuando somos chicos, o sea, Sí, se po. nos enseñan cosas, nos amonestan, ¿cierto? Tratan de incomodarnos porque de repente uno quiere dormir hasta más tarde y hijo, levántate por esto. Se nos está adoctrinando para ser hombres y mujeres de bien, Claro. pero no nos conformamos con esa sana doctrina. Y a veces lo que pasa, sobre todo, bueno, volviendo al ejemplo de la adolescencia, uno va y busca consejo afuera, ¿cierto? En los amigos, ¿para qué? Para escuchar. Que alguien valide lo que tú quieres o lo que tú Exactamente, y no nos conformamos piensas. a lo que tenemos en nuestro hogar Sí. y buscamos afuera el consejo. Y esto es tal cual. Sí. O sea, muchas veces hay niños que no es porque el papá no haya estado presente o no le haya dicho, es porque él no validó lo que le dijo el papá y no se conformó, Claro. sino que prestó oído a lo que su corazón, ¿cierto? Estaba buscando validar. Estaba buscando validar. O sea, finalmente yo quiero escuchar esto y me voy donde me dicen lo que quiero escuchar. Claro. La palabra también dice, en 2 de Timoteo como que le dio fuerte a este Sí. tema, ¿cierto? Dice 2 de Timoteo 4, 3, 7, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Qué relevante, porque la sana doctrina se debe sufrir. De hecho, la palabra nos enseña que Jesús vivió padecimientos para aprender la obediencia siendo hombre. O sea, el vivir padecimientos es parte de la sana doctrina. Ese evangelio como exitista o que te habla de que nunca vamos a pasar por procesos, que nunca vamos a vivir desierto. Bíblicamente el desierto es el lugar donde Dios habla con el hombre. Viene de la palabra en su raíz, cierto, etimológica, que es hablar. Es el lugar donde Dios te encuentra, donde nos encontramos y hablamos cara a cara con Dios. Por lo tanto, los procesos son parte. Yo a veces pienso y digo, ¿qué pasa con la iglesia perseguida? O sea, ¿no es una iglesia que esté viviendo, cierto, en victoria? Todos los hermanos que hoy día mueren por el testimonio de Cristo Jesús, que están dispuestos a dar su vida por el nombre de Cristo Jesús, ¿no son cristianos victoriosos? Al contrario, tú mencionabas algo que el pastor Cristóbal dijo el domingo pasado, y era que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Y a veces vemos la victoria o buscamos validar esa victoria desde el exitismo humano. El pastor decía algo que es muy cierto, y es que que el Señor nos llama a ser más que victoriosos en Cristo Jesús no tiene que ver, ¿cierto?, con una posición económica, no tiene que ver con el volumen de tu billetera, de tu tarjeta de crédito, de tu línea de crédito, sino con que nuestra carne muera. Esa es la victoria que hay en Cristo Jesús. Hacer morir la carne, ¿cierto?, para menguar, para que Cristo crezca. Finalmente se trata de eso, la sana doctrina, ¿cierto?, de ser perfeccionados a la imagen de Cristo Jesús. Y esa es la mayor victoria que tenemos. Exacto. La palabra dice, lo que recién estaba comentando, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. O sea, ¿De oír qué cosa? ¿Cierto? Cierto, comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, se amontonarán maestros que enseñen lo que usted quiere escuchar. Como lo que decíamos hace un ratito. O sea, esto no me siento conforme acá, ¿cierto? Y esto es lo que me conforma, esto es lo que a mí me llena, esto es lo que yo quiero escuchar. Y la palabra lo dice tal cual, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Ahí está la clave, porque parte el versículo diciendo que no sufrirán la sana doctrina, ¿cierto? Y por lo tanto después nos dice por qué. Porque se amontonan conforme a sus deseos, ¿cierto?, a sus propias concupiscencias, no quiero estar en el lugar etcétera. donde me incomodan, ¿cierto? Donde mi carne es incomodada, ¿cierto? Donde tengo que sufrir esa sana doctrina, donde tengo que incomodar. Tomar tu cruz. Tomar la cruz, ¿cierto? Y al contrario, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esto O sea, tampoco... te van a contar cuentos, así como que, en resumidas cuentas, ellos, o sea, te van a contar fábulas, te van a inventar cosas que se acomoden a lo que tu corazón quiere escuchar.
Claro, y hay una cosa que es relevante en esto, volviendo como a la sana doctrina y al testimonio, ¿verdad? Y es que yo creo que una de las cosas que fue relevante en mi proceso fue ser impulsada a tener una historia con Dios, ser impulsada a tener este encuentro con Cristo y a vivir mi proceso con Dios, que Él se me fuese revelado. No un hombre, no un ministerio, no, Cristo Jesús. Exacto, y yo creo que eso pasa mucho en la iglesia, no tan solo en Chile. Yo no sé si, bueno, soy chileno, pero me pasa mucho que siento que el chileno es mucho de influenciarse. Es como el niño del curso que siempre se mete en problemas porque es influenciado por el Claro. otro. O si está con una persona que lo lleva por un buen camino, se influencia por ese buen camino, pero como que no hay una identidad cultural como en otros países. Que la hacemos, claro, nosotros Eso se puede ver en el disculpa, fútbol, por ejemplo. en el fútbol, Sí. no somos, por ejemplo, de andar con atuendos típicos, También. no tenemos una identidad arraigada. Esto se ve desde varios prismas. Claro. O sea, y siento que hay una influencia afuera y el chileno la toma. Como que Viene- validamos más lo de afuera que o sea, lo sí, de yo, casa. por ejemplo, no sé, Brasil, y podemos mencionar varias naciones donde su música es su mercado musical y es su música. Claro. El chileno valida lo que viene de afuera y lo que está pegando, lo que es como trending topic, eso es lo que escuchamos. Claro. Y es como que validamos influencias externas. Y eso también se ve en la iglesia. Sí. Como que no hay una identidad en Cristo de decir, en esta nación hay siervos de Dios que tienen el Espíritu Santo en sus vidas y que tienen una palabra para la nación. Y tenemos que de repente escuchar y no que no está mal. No, Pero cuando se vuelve como parte de nuestra cultura cristiana, es que hay que un poco ver qué pasa. Porque tenemos que sentirnos validados por agentes externos. claro, y yo creo que llevándolo un poco a la palabra, vemos que finalmente lo que está detrás de apartarnos de la sana doctrina, volviendo como a ese tema o a estas corrientes, ¿cierto? Que hablábamos, y ahí estaba tu ejemplo, Seba, hay algo relevante y tiene relación con conocer verdaderamente a Cristo Jesús. Y de hecho es la controversia, vemos bíblicamente, de Dios con Israel. Nosotros sabemos que quién es Israel para Dios, ¿verdad? Es el pueblo escogido, pero a pesar de ello el Señor los exhorta. Un ejemplo de esto es el libro de Oseas. Les exhorta, ¿cierto?, a que no le conocen realmente, ¿cierto? Hicieron de su relación con Dios holocaustos y toda una liturgia, pero se olvidaron de algo, y era conocerle realmente. Exacto. Y el conocer realmente al Señor es lo que nos permite permanecer en el tiempo, en el Evangelio del Reino, el Evangelio que es real, la verdad, ¿cierto? Que es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y finalmente, el conocimiento del Señor es clave. Y ahí entra esto de tener un encuentro real con el Señor. A veces vivimos una vida cristiana de años y miramos y hay áreas en nuestra vida que no se han encontrado realmente con el Señor. Y a veces nosotros mismos ni siquiera nos hemos encontrado con el Señor. La palabra enseña un versículo que es, pero potente. Déjame buscarlo acá, Seba, que habla Mientras Mateo tú los 7. buscas, Mateo 7. Lo encontré. Mateo 7, 22, 23. Mire lo que dice, y este versículo a mí me ha marcado profundamente. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Todos le decimos Señor al Señor. Luego dice, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? O sea, profetizar y echar fuera demonios no es Garantía de nada. garantía de nada. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hacer milagro no es garantía de nada. Y mire lo que dice el Señor que les va a decir. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, esa es garantía de el conocer realmente. Conocerle realmente. Exacto. Y yo creo que nuestra vida cristiana siempre debiésemos hacernos esta pregunta. Señor, ¿te conozco realmente? ¿Tengo realmente una vida, una historia contigo? Exacto. Porque hacer milagros, estos son dones en acción. Sí, y no No está es otra mal cosa. que No, la palabra misma están, nos dice. y creemos en eso. Sí, la palabra nos dice que estas cosas seguirán a los que creen, es parte de eso. El problema es el corazón. Cuando leemos el versículo de Sí. que ten cuidado de ti mismo, es Claro. porque ¿dónde está tu corazón? ¿Detrás de los milagros? ¿Detrás de tener una vida exitosa? Claro. ¿O detrás de realmente seguir los pasos del maestro a quien dices
tener como Dios. Exacto. Yo este versículo me ha marcado porque es como, wow, este no es un versículo para la gente secular, es para nosotros. Y no solo para nosotros, sino a gente que está en autoridad, por decirlo de algún modo, porque está diciendo, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Por lo general, eso lo vemos más en gente que está en una posición de responsabilidad en la iglesia, ¿verdad? No solo en las iglesias locales, en general. Por lo tanto, esta palabra es tremenda, amados. Y yo creo que es fundamental que nosotros no nos dejemos llevar por esas cosas que son externas, sino por los frutos que hablan verdaderamente. Y en nuestra vida personal, siempre, primeramente, sobre todo, estar siendo escudriñado nuestro corazón a la luz de la palabra y de la presencia del Señor. Señor, ¿te conozco realmente? La palabra ¿Me conoces? Porque dice, exacto. nunca os conocí. Exacto. A veces creemos que conocemos al Señor y el Señor ni nos conoce. ¿Cómo podría yo conocerte, Seba, si no nos relacionamos? Exacto. ¿Verdad? Entonces aquí dice, nunca os conocí. Yo creo que esto es tremendo. Porque... Cuando tú mencionabas, Marce, de que muchas veces la palabra está para todos, pero sí siento que es más punzante con aquellas personas que pueden llevar al pueblo por supuesto hacia corrientes extrañas. Sí, hay una responsabilidad diferente. Por eso decía, fuera demonios, ¿cierto? Milagros, profetizar. Eso se ve mayormente se ve. No quiero decir que sea o no sea, no estoy aquí para decir qué es y no es, sino que lo que se ve, haciendo un examen así, es que está mayormente en las personas que tienen cierta influencia dentro de la iglesia. Y la palabra en el 1 Timoteo 4:16, que decía, ten cuidado de ti mismo, también dice, pues haciendo esto te salvarás y a los que te oigan. ¿A quiénes ¿A quiénes nosotros oímos? Me equivoqué. ¿A quiénes oímos? Qué relevante, porque... A las personas que tienen una influencia dentro de la iglesia. O sea, Dios también le habla al pueblo, pero le habla más punzantemente a aquellos que marcan la pauta o que marcan el camino, ¿cierto?, para sus ovejas. Entonces dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Sí, mira, acá, por ejemplo, en Oseas 4:6, la palabra nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No es otra cosa, amado, lo que nos puede hacer perecer. Por eso ese versículo dice, te salvarás tú y a los que te oyen. Debemos conocer al Señor y enseñar a otros a que puedan conocer realmente a Cristo Jesús y a encontrarse con Cristo Jesús. No a que sigamos milagros, sanidades, profecía. Esas son cosas que son como un valor agregado, que son dones en acción. ¿Recuerda usted que también los magos de Faraón hicieron cosas grandes también, que un poco como que pusieron en cuestionamiento, por eso también a las señales que el Señor estaba haciendo por medio de Moisés? Por lo tanto, tanto el bien como el mal puede hacer este tipo de cosas, ¿verdad? El punto es Cristo Jesús. Eso no se puede falsear. Cristo Jesús y la revelación de Cristo Jesús es algo que no podemos falsear. Y dice Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento y como tú rechazaste el conocimiento, amados, qué tremendo. ¿Estamos rechazando el conocimiento real o estamos siendo envanecidos por corrientes de doctrina? Dice, como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo para los que son padres. Isaías 5 también lo dice. Bueno, la palabra en un constante nos habla de esto, pero este versículo igual es importante. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y sus hombres honorables perecen de hambre y se multiplica la sed. Estamos tirando un montón de versículos bíblicos que en verdad la palabra es... no es que sea como... Es enfática. Sí. No es liviana cuando se refiere a la sana doctrina y a la influencia de doctrinas falsas. Sí. La palabra, mira, es incluso, hablamos de Timoteo 4, 2 de Timoteo 4, 3, 7. ¿Cierto? Decía, porque vendrá tiempo donde no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Y no es de extrañar en 2 Corintios 11, 14. Y esto no es extraño, esto tiene que pasar, esto es así. Porque desde ese tiempo pasó y sigue pasando y va a seguir pasando. Porque el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se hacen pasar por ministros de rectitud, cuyo fin será conforme a sus obras.
Es heavy. Si alguien llega a ustedes predicando, 2 Corintios 11:4, a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, y si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. O sea, se predica un Jesús que no Diferente. es el Jesús verdadero y Y un ahí evangelio que no es el Y verdadero. ahí se hace tan relevante el conocer al verdadero. Exacto. ¿Conocemos al verdadero Jesús y sus enseñanzas o no? Yo creo que esa es la pregunta clave. O sea, se dirá Señor, Señor, ¿cierto? Pero también prediqué a Jesús. Pero aquí dice, o sea, Pero no te conocí. predicando a un Jesús diferente, predicando un evangelio diferente. Este es un tema que da para mucho. Yo creo que vamos a seguir comentando acerca de esto porque finalmente da para mucho. Ya se nos está acabando el tiempo, pero este no es un afán. Esto no es algo que pase hoy día, esto se daba en los No. tiempos de la iglesia primitiva. O sea, Y es algo de que la palabra nos exhorta sobre lo que debemos tener cuidados. ¿Para qué? Para ser salvos y para que los que nos escuchan también sean salvos. exacto, exacto. Hay un versículo, Seba, que quiero leer que dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y este es muy parecido al versículo de Oseas 6:6 que dice: porque misericordia quiero y no sacrificios, Exacto. y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y aquí nosotros podríamos decir, pero ¿cómo entonces podemos conocer realmente al Señor? Y la palabra es clara en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría, ¿cierto?, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero Marcela, ¿qué tiene que ver la sabiduría con el conocimiento? Tiene todo que ver. Cuando nosotros vamos a las palabras etimológicas, el principio de la sabiduría, esa sabiduría, su raíz, ¿cierto?, etimológica, la raíz de la palabra es conocimiento. Perecemos porque no conocemos, porque no somos sabios, ¿verdad? Pero ¿qué dice acá que no conocemos? El temor de Jehová. El principio del conocimiento es el temor de Jehová. Necesitamos temor de Jehová en nuestra vida, en los ministerios, en la iglesia. Si hay cosas extrañas, doctrinas falsas, es porque ha faltado conocimiento de Jehová y temor de Jehová, que es lo más relevante. Y luego dice, los insensatos, o sea, todo eso que tú leías, Seba, ¿verdad?, desprecian la sabiduría, lo dice nuevamente, pero esa etimología, esa palabra es otra palabra, es ciencia. No es conocimiento como el sabiduría anteriormente dicho, es ciencia. Y tú dirás que es ciencia, ¿verdad? A la luz de la palabra etimológica tiene que ver con tener ese conocimiento que antes nos dijo, ¿cierto?, el mismo proverbio en nuestra mente, en nuestras palabras y en nuestras acciones. O sea, el principio, ¿cierto?, del conocimiento es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian tener ese conocimiento en sus mentes, presente, en sus palabras y en sus acciones. ¿Y qué más desprecian? La corrección. El Señor nos ayude a no ser como esos insensatos, ¿verdad? 2 Corintios 2, mas a Dios gracias, que hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Amén. Así que vamos a seguir hablando acerca Sí. de esto el próximo capítulo, porque da para mucho y de verdad que es algo muy relevante, muy necesario para su crecimiento, para nuestro crecimiento. Así que les queremos dejar desde ya invitados para el próximo capítulo, el próximo viernes, para que se pueda conectar a través del 15.1 BPB por YouTube, ¿cierto? Ujú. Y en señal digital 15.1. Y las redes sociales del ministerio. Sí, queremos dejarlos invitados también. Si quieres seguir escuchando de esto, puedes seguir nuestras redes sociales, Rey de Gloria Chile, en Instagram, Facebook y YouTube. Busque una iglesia, si es que usted no se congrega, donde se predique sana doctrina, donde se predique el verdadero evangelio, al verdadero Jesús. Ujú. Así que les dejamos invitados para que siga, ¿cierto?, las redes sociales del ministerio, del canal. Dios les bendiga. Fue un tiempo muy especial y Sí. les amamos en el amor del Señor. Chao, chao. Bendiciones.